De masacrar ejércitos de no muertos a aparecer desnudo en un mundo que no es el tuyo. Sin tu espada, solo con un hambre que te carcome y una bestia mítica que no para de regenerarse. Y cuando crees que ya viste todo, alzás la vista al cielo y te das cuenta de que no hay una, sino dos lunas. El prota destrozó una bestia mítica por una gema espiritual y no encontró nada. Hace que su esfuerzo valga la pena y déjame tu like como la gema que él no consiguió. Una criatura alada surcaba cielos brumosos, sobre ríos y montañas, testigo silencioso de un cambio inminente. El aire se cargó, las nubes giraron y un rayo potente rasgó el firmamento, dejando a su paso algo nuevo, una imponente torre que se alzaba sobre el paisaje, bañada en una luz misteriosa. En medio de esta transformación, un destello cegador dio vida a un hombre, desnudo y con el cabello oscuro como la noche. Desorientado, miró a su alrededor con ojos confusos. ¿Dónde estoy?, se preguntó, buscando algo familiar, algo que no encontró. Su mente clamaba por Jianshis y no muertos, criaturas de otro lugar, de otra vida. Por un instante, su mente viajó a un pasado reciente, o quizás a un mundo que dejó atrás. Él, un guerrero formidable, envuelto en ropas tradicionales, con una espada larga en mano, enfrentando montañas de calaveras con ojos rojos que parecían cobrar vida. Su mirada decidida, la de alguien acostumbrado a la batalla, contrastaba con la vulnerabilidad de su presente. De vuelta en esta nueva realidad, el guerrero apretó los puños, frustrado. Estaba desnudo, sin sus armas, sin nada. «Necesito ropa, una espada», pensó. Su prioridad era encontrar un pueblo cercano para conseguir algo con qué cubrirse. Así que, sin perder el tiempo y demostrando que no era un tipo cualquiera, utilizó una técnica de ascensión que le permitía saltar alturas increíbles. «Primera vez que uso esto desnudo», murmuró, un poco incómodo pero determinado, mientras se propulsaba por el aire con una agilidad asombrosa. Pasaron las horas, el sol se puso y el hambre empezó a apretar. Después de un par de horas volando y sin rastro de una aldea, el guerrero decidió que la única solución era cazar algo. Si no encontraba ropa, al menos tendría una piel para cubrirse. Justo en ese momento, sintió una vibración extraña en la tierra. De la nada, un ser enorme, verde y de aspecto temible apareció. El guerrero lo miró sorprendido. «¿Qué es esta cosa? ¿Un hobbit mítico?», se preguntó mientras el monstruo gruñía. Al darse cuenta de que la criatura solo emitía sonidos básicos, pensó que quizá no era muy viejo. Pero eso le dio igual. Lo importante era que era un ser mítico, y eso era buenísimo. Una fuente de comida y, con suerte, algo para cubrirse. Lo que el guerrero no sabía es que el monstruo también lo miraba, y él también tenía hambre. El guerrero, sin dudarlo, apuntó al monstruo. La criatura respondió con un rugido, y el combate empezó. Aunque el guerrero lanzó un ataque poderoso, cortando al monstruo por la mitad, se dio cuenta de inmediato que no sería tan fácil. La criatura mítica se regeneraba a una velocidad asombrosa. Recordó que para lidiar con este tipo de seres no era suficiente destruirlos a lo bruto, había que ser más estratégico. Pensó en usar su energía vital, pero se detuvo. Su objetivo no era solo aniquilarlo, sino obtener algo más, tal vez una gema espiritual. Con una serie de golpes y una patada precisa, logró derribar al monstruo. La sangre verde que brotó confirmó que efectivamente había cazado a una criatura mítica. Al caer la noche, el guerrero se armó una fogata. Se sentó junto al fuego, cocinando un pedazo de la carne del monstruo, con la esperanza de que tuviera una gema espiritual, pero no encontró nada. Se decepcionó un poco, pensando que quizá era demasiado joven. La carne no tenía un sabor espectacular y de hecho olía bastante mal, pero le sirvió para llenar la panza y recuperar algo de fuerza. Estaba en medio de lo que parecía ser una sierra, sin rastro de gente ni de civilización. Cansado, se recostó a observar el cielo. Un vasto manto estrellado se extendía sobre él. El aire era puro, la brisa fresca, las estrellas brillaban. Y entonces lo vio, o mejor dicho, las vio. Había dos lunas, una visión asombrosa que cambiaba por completo su percepción del lugar.
El guerrero se sentó de golpe, con los ojos bien abiertos. Este lugar era mucho más extraño de lo que se había imaginado. Mientras nuestro guerrero seguía intentando entender lo raro de este lugar, la historia nos transporta a otro rincón de este mundo, el majestuoso imperio Krataus. Ahí, en una sala que reflejaba la grandeza de lo que alguna vez fue, el rey Frank von Greith comía una sopa simple, casi desganado, mientras su leal consejero, Lord Tosir, lo miraba con preocupación. Tosir le rogaba que comiera mejor, que esa era comida de plebeyos, pero el rey, con una humildad que sorprendía, le dijo que los plebeyos comían incluso mejor que él. El imperio estaba en una situación delicada. Habían perdido más del 80% de sus tierras y, para colmo, estaban cobrando impuestos altísimos a la gente para financiar una venganza contra Corrint. Pero a pesar de todo, Frank von Greith se negaba a vivir en lujos mientras su pueblo sufría. Le ordenó a Tosir que dejaran de hablar de eso y le preguntó qué tenía que reportar. Tosir, visiblemente incómodo, le informó que Corrint enviaba a un embajador. La propuesta era clara. Querían que el ejército de Krataus se encargara de los monstruos que rondaban la frontera, sin que Corrint moviera un solo dedo. La indignación de Tosir era palpable, pero el rey, después de pensarlo bien, vio una oportunidad. «Depende de cómo lo veas, esto podría beneficiarnos», dijo, para asombro de su consejero. Explicó que, gracias a las constantes batallas contra monstruos, su ejército era el más experimentado del continente, una habilidad que su antecesor, el antiguo emperador, había intentado ocultar, incluso con su propio suicidio. Tosir se alarmó con sus palabras, pero el rey Frank, con una mirada seria y la mano en la empuñadura de su espada, reveló su verdadera intención. Para él, aceptar la propuesta de Corrint era otra forma de alimentar su sed de venganza. Recordó cómo, al encontrar la mazmorra del gran hechicero Ánfiros, se había preparado para aceptar cualquier humillación sin quejarse. Le dejó claro a Tosir que solo tenían que seguir el juego hasta que encontraran el momento perfecto para actuar. Mientras los hilos del destino se tejían en el imperio Krataus, nuestro guerrero, ajeno a todo, seguía su camino. Caminaba a través de un bosque frondoso, aún con su cuerpo casi desnudo cubierto por una simple tela. Un pensamiento cruzó su mente. De repente, una construcción llamó su atención. Una casa de madera, sencilla pero acogedora. ¡Qué casa más rara!, pensó, al verla en medio de la naturaleza. Pero antes de que pudiera acercarse más, un pequeño cachorro lo miró con curiosidad, y casi al instante, un perro más grande y de aspecto salvaje apareció, corriendo directamente hacia él. Justo en ese momento, la puerta de la peculiar casa de madera se abrió un poco. Una nena, Taria, salió, y al verlo, le preguntó: «¿Quién sos, señor?». El guerrero se sorprendió al oír la pregunta, sin entender ni una palabra. La nena, sin miedo, le señaló la tela rota que lo cubría y le preguntó si había visto un monstruo, pensando que el guerrero era una víctima. Para él, era solo una confirmación de que no entendía el idioma de este lugar y que esto sería un problema. De repente, la mamá de Taria apareció, claramente asustada, y rápidamente jaló a su hija hacia ella. El guerrero intentó hablar, pero se dio cuenta de que ellos tampoco lo entendían. La mujer, con una voz temblorosa, le dijo que no tenían nada de valor y que su esposo y su hijo estaban por llegar, asumiendo lo peor de él. El guerrero, al ver su piel, recordó que no eran las personas pálidas de las que quizás alguna vez había oído hablar, y reafirmó su certeza de que estaba en otro mundo, uno con 2 lunas. Mientras tanto, Taria, con el cachorro dormido en los brazos del guerrero, le dijo a su mamá que no parecía un mal señor. Intentando comunicarse, el guerrero le señaló la ropa de la mujer y luego su propia tela harapienta, esperando que entendieran que necesitaba algo para cubrirse. La madre, sin embargo, lo malinterpretó completamente, creyendo que el hombre estaba mostrando su verdadera naturaleza y le gritó a Taria que fuera a buscar a su papá. Pero la nena, con su inocencia, comprendió lo básico: el señor solo estaba pidiendo ropa. Por suerte, su mensaje llegó de alguna manera, porque poco después,
El guerrero estaba parado frente a ellos, con una camisa y un pantalón de tela gruesa, muy diferentes a lo que usaba antes, pero mucho mejor que los harapos. La mamá de Tarja, ya más tranquila, le dijo que le quedaba bien, y él, agradecido, hizo una pequeña reverencia. Pero la calma duró poco. El guerrero vio un hacha cerca de un tronco y de repente la tomó en sus manos. La madre volvió a entrar en pánico, gritándole a Tarja que corriera a buscar ayuda. Pero antes de que ella pudiera hacer algo, el guerrero, con un solo y potente golpe, partió el tronco por la mitad. Tarja, asombrada, le explicó a su mamá que el señor solo estaba agradeciendo por la ropa, cortando leña. La madre seguía sin entender, llamando a su hija. Tarja, acercándose al guerrero, lo miró con curiosidad y le preguntó si era fuerte, porque nunca había visto a alguien cortar leña con una sola mano. Él la miró, aún sin entender sus palabras. La nena, señalando el hacha, le preguntó, ¿qué es esto? El guerrero, después de una breve pausa, dijo, hacha. Tarja repitió, hacha. Luego, con el mismo entusiasmo, levantó el pedazo de tronco que él había cortado y preguntó, ¿y esto? Con una sonrisa el guerrero respondió, leña. Y Tarja, con una sonrisa aún más grande, repitió, leña, feliz de que el señor estuviera aprendiendo, mientras el poderoso guerrero, que había enfrentado criaturas míticas y mundos extraños, aprendía los nombres de objetos cotidianos de una niña. Y así, el guerrero, con un ceño un poco confundido pero con una sed de conocimiento inesperada, siguió preguntando los nombres de cada cosa, mientras Tarja, con una sonrisa que iluminaba todo, prometía enseñarle todo lo que supiera. Estaba claro que para él la prioridad era aprender a comunicarse. Y el tiempo pasó. 2 años para ser exactos. Durante ese lapso, el guerrero se fue adaptando, aprendiendo no solo el idioma, sino también las costumbres locales. Ahora, vestido con una capa gruesa, se lo veía en el pueblo, ya no como un extraño desorientado, sino como alguien más. Un día, mientras estaba con uno de los habitantes mayores, recibió un mapa enrollado. Lo abrió, estudiándolo con una expresión seria. El hombre, notando su concentración, le preguntó si aún le costaba leer. El guerrero sonrió, negando con la cabeza, y le aseguró que podía entenderlo sin problemas. El hombre se alegró, recordando los días en que solo se comunicaban con gestos, y le agradeció a la familia Blair, especialmente a Tarja, por todo lo que habían hecho para ayudarlo. Con el mapa en la mano, el guerrero se dio cuenta de que no había forma de regresar a su mundo, el mundo Murim, usando solo sus viejas técnicas. Necesitaba otra cosa. Mientras partía leña con una fuerza que seguía siendo sobrehumana, Tarja, ahora un poco más grande, se le acercó, curiosa. Él le pidió que se alejara un poco, que era peligroso. La niña, sin hacerle caso, le preguntó si él era un oscuro, un mercenario. Él le aclaró que su nombre era Mukhyang, aunque para ella era difícil de pronunciar. Cuando le explicó que su nombre significaba aroma de tinta, Tarja se rió, diciendo que era un olor oscuro, y que el apodo de Oscuro le quedaba perfecto por su pelo y sus ojos. Resignado, Mukhyang le dijo que lo llamara como quisiera. Con un golpe seco de hacha, el guerrero terminó de partir un tronco, y le preguntó a Tarja qué era un mercenario. Ella, sin dudarlo, le explicó que eran personas que peleaban por plata. Cuando él le preguntó si eran como asesinos, ella lo negó rotundamente. Mukhyang, sentado en el suelo, le dijo que él era el maestro de la Escuela de las Artes Prohibidas y que solo buscaba la forma de volver a casa. Tarja, que malentendió el nombre de su escuela, le sugirió que buscara trabajo en el gremio de mercenarios, explicándole que ahí se conectaba a los luchadores con trabajos y que además vendían información valiosa. Había uno en cada pueblo grande. Al escuchar eso, Mukhyang se dio cuenta de la importancia de la información. Claro, un gremio de mercenarios podría ser justo lo que necesitaba para encontrar una manera de regresar al mundo Murim. Le preguntó cómo sabía tanto, y Tarja, con una sonrisa traviesa, le contó que su hermano había intentado huir para ser mercenario, pero su papá lo había arrastrado de vuelta a casa. Al guerrero le pareció gracioso. Mientras tanto, en el imponente imperio Krataus, el rey Frank von Greuet observaba su castillo con una expresión sombría. Un capitán de armadura pesada, Rongard, se acercó para saludarlo, pero la preocupación del rey era palpable.
confesó que no podía estar tranquilo. Las demandas de Corinth eran cada vez más difíciles de tragar. Ahora, incluso les exigían despedir a 200 sirvientas del palacio. La presión sobre el reino era inmensa. El rey Frank, apretando los dientes, sentía la impotencia. Sus sirvientas, su gente, eran solo piezas en el juego de poder de Corinth. El capitán Rongard intentó calmarlo, recordándole que la prioridad era reconstruir su ejército. Le dijo que no valía la pena estresarse por cosas triviales como esas. Pero para el rey, nada de lo que afectara a su pueblo era trivial. A regañadientes, confirmó que las 200 sirvientas ya estaban listas para partir en una semana. Ordenó a Rongard que las custodiara de cerca, recordando con amargura el incidente de hace 10 años, cuando Corinth secuestró a otras sirvientas y exigió más. Rongard se ofreció a liderar a 100 hombres para asegurar su viaje, prometiendo que el rey podía estar tranquilo. Frank asintió, con una mirada llena de promesas silenciosas. Mientras tanto, la enigmática torre se alzaba en la distancia, un recordatorio constante de los misterios de este mundo. El rey Frank se reunió con Lord Tosir esperando buenas noticias sobre su investigación secreta. ¿Lograste algo esta vez?, preguntó. La respuesta de Tosir fue un lamento. Fallé, otra vez. Era la 5ª vez. Estaba trabajando con el diario del gran hechicero Anfiros, buscando una teoría completa, pero solo encontraba fragmentos. Tenían la teoría base, pero sin la información clave no podían hacer experimentos detallados con el acción, una energía representada por un cubo rojo brillante. Tosir, sin embargo, se negaba a rendirse. El diario decía que el 90% de la teoría estaba completa, y un hechicero de ese nivel no habría dejado una declaración vacía. Necesitaba más tiempo para descifrar el 10% restante. El rey, con una sonrisa esperanzadora, le dio su confianza. «Esperaré», dijo, «si con eso puedo darle una vida mejor a mi gente en el futuro». Muy lejos de las intrigas de la corte, Mugjiang se despedía de la familia que lo había acogido por 2 años. El perrito los miraba con tristeza. «Es triste verte ir», dijo el padre. Mugjiang se sentía en deuda. «Perdón por haberles molestado estos 2 años», les dijo. Pero el padre, con una sonrisa amable, lo interrumpió. «Para nada. Vos dijiste que no querías incomodarnos y que preferías pasar la mayor parte del tiempo afuera. Además, gracias a vos, pudimos ir a la aldea Alan todas las semanas. Aprendiste nuestra cultura y eso ya fue de mucha ayuda». El hijo, emocionado, preguntó si podía ir con Mugjiang. El padre, riendo, le dio un golpecito en la cabeza y bromeó. «Parece que las enseñanzas de tu padre no fueron suficientes. Te digo que lo mejor para vos es que te hagas mercenario como ellos». Mugjiang acarició al perro por última vez. La pequeña Tarja, con lágrimas en los ojos, intentó agarrar su capa. «Te vas a arrepentir», le dijo, haciendo un pucherro. «Si hubieras esperado unos años más, habrías tenido una linda novia». Mugjiang se sorprendió, pero luego soltó una carcajada. «Lamentablemente la diferencia de edad es mucha. Además, no quiero que tu papá me mate a golpes». Le revolvió el pelo a Tarja con cariño. «No sé si nos volveremos a ver, pero no te voy a olvidar. Al fin y al cabo, vos fuiste quien me puso nombre, ¿no?». El hermano de Tarja insistió. «Oscuro, llévame con vos». Mugjiang, sonriendo, le respondió. «Podés preguntarme de nuevo después de que le ganes a tu papá». Con una última mirada a la familia que le había dado un hogar temporal, Mugjiang se dio la vuelta y empezó a caminar. La pequeña Tarja lo despidió con la mano, mientras su familia lo observaba alejarse. Mugjiang, ya lejos de la casa, se detuvo un momento. Poniendo sus manos juntas en una postura familiar de artes marciales, su rostro mostró una determinación renovada. El camino hacia Murim era largo y peligroso, pero él estaba listo. La noche llegó, bañando el mundo con la luz fantasmal de sus 2 lunas. Mugjiang se sentó junto a una pequeña fogata, el único punto de calor en la fría oscuridad. De repente, una sensación lo invadió. Ojos rojos y brillantes empezaron a aparecer entre las sombras, rodeándolo. Tomó un palo del fuego, su expresión tensa.
Más ojos, y luego, una boca llena de colmillos afilados emergió de la oscuridad. Algo grande y peligroso estaba al acecho, y Muqiang se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. De repente, una jauría de lobos monstruosos, con un alfa gigante al frente, lo acorraló. Muqiang, sorprendido por el ataque repentino, no dudó ni un segundo. Se levantó con velocidad increíble para esquivar los ataques del lobo gigante, que saltaba bajo la luz de la luna con una furia salvaje. El monstruo era fuerte, pero Muqiang también lo era, logrando darle un buen golpe. Sin embargo, para su frustración, el lobo se regeneraba casi al instante. «Maldición, ¿todos los monstruos acá se regeneran?», pensó Muqiang, mientras preparaba un ataque diferente. Extendió la mano y de ella brotó una luz brillante. Con un movimiento decidido, lanzó una poderosa onda de energía con forma de mano que impactó de lleno en el pecho del lobo alfa, mandándolo a volar por el bosque, derribando árboles a su paso. Los lobos más pequeños, que miraban la escena con los ojos como platos, no necesitaron más. La manada entera, incluido el lobo herido, salió corriendo despavorida. Muqiang se quedó mirando cómo se alejaban, bastante molesto. «Y para esto atacaron. Tiré el palito de carne que estaba guardando para nada», dijo, mientras el pequeño trozo de carne que había estado calentando se consumía en una pequeña fogata. Su irritación era evidente. Claramente valoraba su comida. Mientras Muqiang seguía su camino, ajeno a los asuntos de la realeza, la historia nos lleva de vuelta al Imperio Krataus. En su imponente salón del trono, el rey Frank von Grade descansaba con una pierna cruzada, cuando Lord Tosir apareció con noticias urgentes. «¡Su Majestad!», exclamó Tosir. El rey lo miró, levantando una ceja. «Lord Tosir, ¿qué sucede a esta hora?». Tosir, con la voz cargada de importancia, le reveló que tenían una oportunidad única: conseguir el corazón de dragón. El rey Frank se enderezó de golpe. «¿Corazón de dragón? Explícate», ordenó. Tosir explicó que ese objeto, una inmensa concentración de maná puro y denso, estaba custodiado en un templo de Corrint, pero que el Imperio Trovia iba a pedirlo prestado. El rey Frank no lo dudó. «Debemos interceptarlo cueste lo que cueste», afirmó, y luego preguntó, con una mirada astuta: «¿Crees que la seguridad será lo suficientemente débil para nosotros?». El plan para debilitar a Corrint y fortalecer Krataus lentamente empezaba a tomar forma. A eso, Tosir respondió que el Imperio Corrint creía que nadie se atrevería a intentar robar algo tan importante. El rey, levantando una ceja, preguntó: «¿Tan mala es la seguridad para que Corrint esté tan confiado?». Tosir le aseguró que la información indicaba que solo un caballero recién graduado, sin siquiera un titán, custodiaba el objeto. El rey Frank, percibiendo la incongruencia, intuyó que podría ser una trampa, una información filtrada a propósito. Pero Tosir insistió: «No, esta información es real». Con una sonrisa calculada, el rey asintió. El permiso estaba concedido. Mientras tanto, lejos de las intrilas de la realeza, Muqiang seguía su camino. Caminando por un paisaje de montañas y valles, notó una diferencia peculiar en el aire. «Este lugar es más rico en oxígeno que Murim», se dijo. A pesar de todo su entrenamiento de respiración en su viejo mundo, nunca había sentido el ki del bosque tan potente. Era asombroso cómo la energía se recargaba rápido. Cualquiera podría dominar las artes marciales aquí con mucha más facilidad. Se preguntó qué clase de maestros marciales habría en este lugar. De repente, una voz lo interrumpió. «¡Alto! ¿A dónde vas?». Era una mujer joven con capa verde y una espada, sentada casualmente sobre el muro de un puente. Muqiang respondió que iba a Vulcansi. Ella extendió la mano. 10 de plata por el peaje. Muqiang, un poco molesto, pensó que era demasiado caro. Su propia ropa valía apenas 7 de plata. Con una burla, la mujer le dijo que si no tenía, podía nadar. Muqiang soltó una risa seca, que no era precisamente de alegría. Sin previo aviso,
La mujer se lanzó a atacarlo con su espada. Pero Muqiang, con una velocidad sorprendente, interceptó su ataque, le quitó la espada de la mano y la arrojó al suelo. La mujer gimió de dolor y sorpresa. Muqiang la tomó del cuello y le preguntó, ¿cuánto tenés? Ella, asustada, contestó que no tenía nada, que por eso estaba robando. Muqiang la miró con desconfianza. ¿No tenés nada? No creo. La mujer, nerviosa, le gritó que esperara, pero Muqiang, sin dudar, la revisó de forma brusca en busca de objetos de valor. Ella lanzó un grito agudo, a lo que él respondió con una orden tajante, ruidosa, «cállate». Momentos después, la mujer estaba atada de manos, sentada en el suelo, mientras Muqiang guardaba su capa y empuñaba su espada. Pensó para sí cuánto podría vender la capa y decidió quedarse la espada. La mujer, furiosa en su mente, no podía creer lo impotente que se sentía. Con la voz temblorosa, le pidió, «Discúlpame, ¿me podés soltar?» Muqiang le dedicó una sonrisa maliciosa. 10 de plata, le dijo, repitiendo el peaje original. La mujer se indignó. «¿Perdón? ¿Me robaste todo, bastardo satánico?» Pero Muqiang, levantándola bruscamente con las ataduras, preguntó con una voz que no aceptaba excusas, ¿en serio no tenés nada? Ella solo pudo gritar de nuevo. Muqiang, sin rastro de piedad, le preguntó por última vez si no tenía nada, y al recibir otro grito de terror como respuesta, decidió que no quedaba más remedio que darle una lección. «Si no tenés, vas a tener que nadar», dijo con una sonrisa fría antes de arrojarla sin miramientos al río. La bandida emergió del agua, empapada y furiosa, gritando que lo iba a matar. Pero a Muqiang, que ya se iba con la capa y la espada robadas, no le importó, solo le lanzó un gesto de despedida con la mano y siguió su camino. Así llegó a Vulcan City, una ciudad con un ambiente tranquilo, y se instaló en una posada llamada Rabbit Inn. Ahí, mientras se tomaba una buena cerveza que le pegaba justo, escuchó a un grupo de viajeros hablar sobre su ruta. Querían ir a Shaheen, la capital de Trovia, un lugar ideal para conseguir información, pero la ruta pasaba por un bosque donde al parecer habitaba un dragón de muy mal genio. Uno de los viajeros, un hombre de camisa verde, notó el interés de Muqiang y se le acercó. Él también iba a Shaheen y como era su primera vez, le propuso que viajaran juntos. Muqiang, viendo la oportunidad, aceptó, pero el hombre, al ver el sable que Muqiang llevaba, no pudo evitar criticarlo. «¿Pensás pelear con monstruos con ese sable?», le preguntó, explicando que esa espada no serviría contra la piel dura de las bestias. Era un arma para duelos entre personas, usada sobre todo por mujeres para defenderse. Muqiang, que se la había quitado a una mujer, no pudo evitar una pequeña sonrisa. Muqiang, aunque parecía que se lo tomaba a pecho, solo pensó que el hombre parecía experimentado y podría ser un buen compañero. Asegurándole que no sería un problema, le pidió ver su propia espada. El hombre se la entregó. Muqiang la tomó, la inspeccionó y de repente, con una exclamación de sorpresa, la dejó caer al suelo. El hombre, con una sonrisa, le dijo que era muy observador al darse cuenta de que era una espada mágica. La reacción de Muqiang y la de los demás en la posada fue de total desconcierto. ¿Espada mágica?, preguntó. Fingiendo haber vivido siempre en el campo, pidió una explicación. El hombre le dijo que era una espada que usaba hechizos, aunque consumía mucha mana. «¡Magia!», pensó Muqiang, sorprendido. Recordó a Tarja hablando de las artes de sangre, pero esto era diferente. Intrigado por lo nuevo, Muqiang preguntó, «¿Y qué es mana?». «¿Mana? ¿Vos no sabés qué es mana? ¿No conocés la base de este mismo mundo?», exclamó Gastón, visiblemente alterado por la ignorancia de Muqiang. El viajero, con más calma, le explicó que Muqiang había vivido apartado en el campo cerca de la montaña Treybark, por lo que era comprensible que no estuviera al tanto de esas cosas. Así que Gastón, carraspeando, empezó a explicar. El mana es la fuente de energía que mueve el mundo y está presente en todas las criaturas vivas. Los guerreros lo conservan dentro de sí, mientras que los magos lo absorben del ambiente para lanzar hechizos. La espada que tenía el viajero permitía usar magia, pero un uso excesivo podía ser peligroso para una persona normal. Muqiang, al escucharlo, conectó los puntos.
El mana era el equivalente al ki de su propio mundo, y por eso la espada había absorbido parte de su energía cuando la tomó. Muqiang comentó que la espada se sentía muy liviana para su tamaño. El viajero le explicó que tenía un hechizo automático que mejoraba la fuerza de quien la usaba, lo cual era práctico para el día a día. Pero lo más interesante eran los hechizos manuales. «Empúyala y grita Fire Blade», le dijo. Muqiang obedeció y la espada se encendió con un brillo rojo intenso, dejándolo sorprendido. «¡Increíble! Usar tan poco ki para un efecto así y sin dominar el arte solar», pensó. El viajero le preguntó si quería probar más cosas y le contó de un hechizo llamado Escudo de Fuerza, que podía bloquear flechas. Muqiang apenas lo había considerado cuando, como si lo hubieran invocado, una flecha voló directo hacia ellos. «¡Escudo de fuerza!», gritó Muqiang, y una barrera protectora apareció, deteniendo el proyectil. Se dio cuenta de lo efectivo que era. «Esto es útil», dijo, mientras a lo lejos la arquera que había lanzado la flecha caía de espaldas, completamente sorprendida. «Che, ¿y esta cosa tiene algo de magia ofensiva?», preguntó Muqiang intrigado. «Apunta la espada y decí Fireball», le indicó el viajero. Muqiang no dudó. «Fireball», gritó, y un estallido de fuego masivo salió de la espada, golpeando a la arquera y mandándola a volar, con un grito de dolor. Muqiang se quedó mudo de asombro. El viajero y Gastón, con la boca abierta, no podían creer lo que veían. El pobre atacante, aturdido, se levantó como pudo y huyó aterrorizado. «¡Pero qué barbaridad!», pensó Muqiang, completamente asombrado. En su mundo, una espada así sería una reliquia, un regalo de los cielos. ¿Acá era un objeto común y corriente? El viajero y Gastón, que seguían en shock, se preguntaban cuánto mana tendría Muqiang para lanzar una bola de fuego así de potente. Mineria Ruans, sirvienta de la diosa Keres, la recién llegada que junto a Micael, el viajero que lo acompañaba, todavía estaban sorprendidos por el poder de Muqiang. Mineria, con curiosidad, le preguntó a Muqiang si la flecha de la arquera iba dirigida a él. Pero este, sin entender las dinámicas de este mundo, simplemente dijo que no sabía por qué lo atacarían. Mineria entonces se volvió hacia Micael, preguntándole si el ataque era para él, a lo que Micael respondió evasivamente que tenía muchos enemigos. Mientras tanto, en otro punto del camino, un grupo de viajeros liderado por un hombre de pelo verde, a quien Muqiang conocería luego como Gastón, discutía sobre si debían o no perseguir al arquero herido. Uno de ellos, Jimmy, estaba preocupado de que el atacante fuera parte del gremio de ladrones, lo que les traería problemas. Gastón, pensando en la seguridad del grupo, decidió que lo mejor era no perseguirlo y, aún más importante, salir de la posada donde estaban para acampar a la intemperie. Creía que si el gremio lo seguía, un ataque en la posada, mientras dormían, sería mucho más peligroso. Así que ordenó a su grupo prepararse para partir. Al día siguiente, Muqiang, ya con su propio caballo, se unió a Gastón y su grupo para seguir el viaje hacia Shaheen. Muqiang, con su curiosidad habitual, notó que Gastón, siendo un mago, estaba muy bien equipado con armas y armadura. Le preguntó por qué, si no usaba espadas, las llevaba encima. Gastón le explicó que era para ocultar su identidad como mago, ya que estos son el primer blanco en cualquier combate. Muqiang asintió, entendiendo la lógica de ese mundo. Gastón, por su parte, le preguntó a Muqiang su edad, pues lo veía bastante joven. Muqiang, con una pequeña sonrisa, bromeó que si les dijera que tenía más de 70 años, seguro lo tomarían por un loco. Gastón también se quedó pensando de dónde había sacado Muqiang el dinero para comprar un caballo así de repente, suponiendo que la caza de monstruos le había sido muy rentable. El camino los llevó a un encuentro inesperado. Una procesión de caballeros fuertemente armados, liderada por el imponente barón Andrei, aparecía frente a ellos cerca de un castillo. Muqiang se quedó mirando los imponentes trajes. Gastón le explicó que el barón Andrei y su hijo eran graduados, individuos que habían dominado por completo el flujo del mana. Gastón enfatizó la rareza de estos seres, mencionando que incluso un imperio grande como Corint no llegaba a los 1000, y Trovia, una nación menor, solo tenía 34. Para que Muqiang entendiera mejor, Gastón aclaró que un solo graduado, como el barón Andrei, podía aniquilar a 49 caballeros en un instante.
Los caballeros les hicieron un gesto para que siguieran su camino, y Mugian y Gastón continuaron, ahora con una mejor comprensión del poder que se movía en este nuevo mundo. Mugian, sin embargo, mientras cabalgaba, parecía no haberle dado tanta importancia al asunto. «Esos de tercera no valen ni para calentar», pensó para sí, descartando la supuesta grandeza de los graduados. Cuando la noche cubrió el paisaje estrellado, el grupo de Mugian, Gastón, Mineria y los demás decidió acampar. Alrededor de una hoguera, mientras la comida burbujeaba en el caldero, compartían sus preocupaciones. Jimmy, uno de los compañeros, le preguntó a Gastón si creía que el tipo que los había atacado era del gremio de ladrones. Gastón respondió que, si lo fuera, ya los habrían emboscado, estando tan cerca de la ciudad, pero que a partir del día siguiente la cosa se pondría más difícil, con menos caminos y más monstruos. Mientras ellos charlaban, en la espesura del bosque, una elfa de cabello rubio escuchaba a una figura encapuchada, la misma arquera que había intentado robar a Mugian. La elfa preguntó por el hombre que la había derrotado, y la arquera lo describió. Pelo negro y largo, parece de 20 y tantos, solo ropa de viajero, sin armadura. La elfa, con una mirada astuta, calculó la distancia, 500 metros. En el campamento, Mugian limpiaba su boca con una servilleta. De repente, levantó la mirada. La elfa, al sentir sus ojos clavarse en la distancia, se sobresaltó, preguntándose si sus miradas se habían cruzado por un instante. ¿Lo habría imaginado? La arquera continuó relatando sus habilidades. «No sé si maneja la espada, pero en combate cercano es increíble. Yo sola no pude hacer nada. Y también parece que sabe magia. Bloqueó mi flecha con un escudo mágico y me lanzó una bola de fuego de la nada». La elfa no pudo ocultar su sorpresa. ¿Bola de fuego? Más tarde, mientras el resto del grupo dormía plácidamente alrededor del fuego, alguien se percató de que Mugian seguía meditando, alejado de las llamas. «Dark, ¿por qué no te acercas y te calentas un poco con el fuego?», le preguntó uno de los compañeros. Mugian no respondió, y el compañero, un poco frustrado, murmuró: «¿Se quedó dormido así? Nunca me acostumbro a este tipo». De pronto, un sonido rasgó la quietud de la noche. Una flecha, disparada desde la oscuridad, volaba directa hacia Mugian. Mugian, que ya la había detectado, reaccionó al instante. Con un movimiento veloz, desvió la flecha con su espada. Pero esta no era una flecha cualquiera. Al contacto, explotó con un estallido mágico. Uno de sus compañeros, Jimmy, gritó de dolor y cayó al suelo, herido por la onda expansiva. Gastón y el resto del grupo se alarmaron. Rápidamente, pidieron a la sacerdotisa que atendiera a Jimmy, quien se quejaba con fuerza. Mugian, mientras tanto, se puso de pie, su capa hecha jirones y su torso expuesto, pero él completamente ileso. Al verlo, Jimmy, a pesar de su herida, se preocupó por él. Con una sonrisa tranquila, Mugian aseguró que estaba bien. Su única preocupación, en un tono un tanto cómico, fue su ropa. «¿Pero esa flecha estaba encantada con un hechizo?», preguntó, con curiosidad genuina. Gastón confirmó que sí, que había algunos hechizos que aumentaban el daño de las flechas. Pero la sorpresa no terminaba ahí. La misma flecha, que había sido desviada por Mugian, hizo una curva imposible y regresó al campamento con una velocidad asombrosa. El grupo apenas pudo reaccionar cuando Mugian de nuevo la interceptó con su espada, haciéndola explotar otra vez. Desde la oscuridad, la elfa rubia que había disparado la flecha se dio cuenta de que algo no andaba bien. «¡Qué idiota!», pensó frustrada. Pero antes de que pudiera hacer algo, Mugian se lanzó hacia ella, moviéndose a una velocidad que desafiaba la vista. Sorprendida, la elfa intentó disparar una segunda flecha, pero Mugian ya estaba ahí. Con su arte de la espada ilusoria ascendente, bloqueó el proyectil y sin darle un segundo, la golpeó con tal fuerza que la lanzó por los aires. Mugian la miró con una expresión que prometía que el juego de las flechas se había terminado. Mugian, sin perder el ritmo, soltó un ataque cargado de mana que impactó a la elfa con una explosión, dejándola fuera de combate.
Pero antes de que pudiera asegurarse de que no habría más sorpresas, otro atacante surgió de entre las sombras, un hombre con una ballesta que le disparó una flecha a quemarropa. Muqiang, con una agilidad sorprendente, la desvió con su espada y, en un parpadeo, desarmó al tipo, que cayó inconsciente al suelo. Mientras el hombre yacía inmóvil, Muqiang lo observó pensativo. «Esto se ve útil», comentó, y para el asombro del recién caído que empezaba a recuperar la conciencia, Muqiang procedió a despojarlo de sus ropas. El pobre tipo, sin entender nada, solo podía reaccionar con gritos y confusión. A la distancia, el resto del grupo, Gaston y los demás, escucharon los extraños alaridos que resonaban en la noche estrellada. «¿Pero qué está pasando?», se preguntaron, sin saber que Muqiang estaba ocupado con sus métodos poco convencionales. El guerrero se acercó a la elfa y a la arquera, que seguían atadas. Les preguntó por qué lo atacaban. La arquera, con resentimiento, explicó que habían venido a buscarlo porque él les había robado y, como miembros del gremio de ladrones, no podían dejarlo así nomás. Muqiang escuchó con una leve sonrisa, luego se levantó. «Si eso es todo, entonces no vale la pena matarlas», dijo, restándole importancia. Pero al verlas allí, Muqiang se dio cuenta de que si las dejaba ir, seguro que volverían a causar problemas. Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro, mientras se agachaba hacia ellas. Las mujeres lo miraron horrorizadas, mientras él, con un tono burlón, preguntó: «¿Qué creen que voy a hacerles? ¿Quién sabe?». El pánico en sus ojos confirmaba que, aunque no las mataría, la situación estaba a punto de ponerse muy incómoda para ellas. Y así fue. Muqiang, sin perder el tiempo, despojó a las dos ladronas de sus ropas y armas, dejándolas en ropa interior y en una situación bastante comprometida para que no pudieran seguirlos. La arquera, furiosa, gritaba amenazas de muerte, pero la elfa, con más cabeza fría, la frenó en seco. «Es demasiado fuerte. Vengarnos ahora no es una opción», le dijo, por más que le doliera el orgullo. Muqiang regresó al campamento de lo más tranquilo, conduciendo 3 caballos nuevos. Sus compañeros lo miraron sorprendidos. «¿De dónde sacaste esos caballos, Oscuro?», le preguntaron. Muqiang, con una sonrisa de lado, respondió que eran de unos que le tenían bronca y eran un estorbo, así que se los robó. Jimmy, el que había salido herido por las flechas de las ladronas, no dudó en preguntar qué había hecho para que le lanzaran flechas encantadas. Muqiang, con total naturalidad, les contó que una mujer intentó robarle, así que él le quitó la plata, la ropa, sus armas, la ató y la tiró a un río. La historia dejó a todos con la boca abierta, especialmente a Gastón, que se puso serio. «Si era del gremio de ladrones, esto va a ser un problema», le advirtió. Muqiang, con un tono casi de burla, ofreció irse si iba a causarles líos. Pero el compañero rubio de Gastón se interpuso. «No te preocupes, vimos cómo enfrentaste esa explosión de frente y ni un rasguño tenés», le dijo, señalando el ballesta que Muqiang ahora llevaba como botín. «Aunque venga del campo, es más capaz que nosotros y no necesita nuestros consejos». Justo cuando parecía que todo se calmaba para volver a dormir, Gastón, con los ojos cerrados y las manos brillando con mana, detectó algo. «Esperen», dijo, concentrado. «Siento muchas firmas de mana del otro lado del bosque. Parece un grupo de caballeros, por la calidad de su mana». Sus compañeros se alarmaron. «¿Cuántos?», preguntó uno. «Cientos, más de 50, diría que casi 100», respondió Gastón, visiblemente preocupado. La sorpresa fue aún mayor cuando se dio cuenta. «Hay una batalla, las firmas de mana están desapareciendo». Sin dudarlo, Mineria, la sacerdotisa, corrió hacia el lugar, lista para ayudar. Mineria, cegada por su deseo de ayudar, ya había echado a correr. «Es una batalla de caballeros, tengo que curarlos antes de que haya más bajas», gritó, mientras Gastón le advertía desde atrás que no se lanzara a lo loco, que no sabían con qué se iban a encontrar. La sacerdotisa se alejó a toda velocidad, dejando atrás a Muqiang y el resto del grupo, que la seguían como podían, frenados por sus armaduras y el cansancio. Muqiang, con su velocidad habitual, la alcanzó sin esfuerzo y por un segundo se le cruzó por la cabeza agarrarla y volver, pero el impulso de Mineria era fuerte y no tuvo tiempo de reaccionar.
Cuando finalmente llegaron al lugar, la imagen los dejó helados. El suelo estaba empapado de sangre y rodeado de caballeros caídos. Mineria, arrodillada, reconoció a uno de ellos. ¡Los caballeros de Rakan! ¡Todos están muertos! El horror se apoderó del grupo. ¿Quién pudo hacer esto?, preguntó uno, asombrado de que los caballeros de Rakan fueran masacrados en tierras de Trovia. «¿Quizás fue un monstruo?», dijo otro, mientras Jimmy señalaba que todavía se oían ruidos de pelea. Mineria se agachó, levantó un casco del suelo y al ver la cara del caballero, confirmó sus peores sospechas. «Sir Alex Sidmion», exclamó, con el miedo reflejado en sus ojos. En ese momento, una figura imponente se acercó entre los árboles, un caballero de armadura oscura y capa azul con una espada gigantesca. «Sacerdotisa», dijo el desconocido, con una voz fría y determinante. «Lo siento, pero no puede haber testigos». Y sin dudar, levantó su espada, listo para acabar con ella. Justo cuando el golpe iba a caer, una explosión de fuego surgió de la nada. ¡Fireball! El caballero oscuro se cubrió del impacto, sorprendido por esa magia inesperada, mientras Gastón ponía a Mineria a salvo, tirando de ella hacia atrás. Enseguida ató cabos, la sacerdotisa, la espada mágica, el mercenario, todo encajaba. Todavía les quedaba trabajo. Muxiang, con su espada ahora sin brillo, estaba listo para lo que viniera, mientras los subordinados del Caballero Oscuro gritaban, alarmados por la aparición de un mago. Gastón y su grupo se prepararon para pelear. Mineria, a salvo, cerró los ojos y una luz sagrada empezó a envolverla, extendiéndose a sus compañeros, dándoles fuerza y protección. Gastón, con una sonrisa irónica, se lanzó al ataque. Parece una locura pelear contra caballeros, pero no nos queda de otra si nos quieren matar. El resto del grupo lo siguió, defendiéndose con escudos y espadas. Muxiang se quedó observando, pensando que se estaban defendiendo mejor de lo que esperaba y que tal vez no necesitaba intervenir. Pero esa idea se le fue rápido cuando vio a uno de los mercenarios caer herido, pidiendo ayuda. En ese momento, Muxiang supo que era hora de actuar. Decidido, se adelantó, encarando a dos de los caballeros que lo atacaban. Levantó la mano y con una palabra, un poderoso rayo de electricidad salió de él, golpeando de lleno a los enemigos. Muxiang observó cómo los caballeros caían, con una expresión de calma en el rostro. Pero la pelea no había terminado. Los caballeros que quedaban, aún de pie, se recuperaron del impacto y gritaron: «¡Maten al mago primero!». Sabían que Gastón era la amenaza mágica principal. Gastón, que estaba concentrado, le pidió a Muxiang: «Dark, dame tiempo. La magia es útil, pero sin protección no sirve de nada». Muxiang, con su usual confianza, simplemente respondió: «Déjamelo a mí». Mientras Gastón seguía concentrándose en su hechizo, dos caballeros se abalanzaron sobre Muxiang. Sin inmutarse, Muxiang bloqueó las espadas con sus propios antebrazos, demostrando una fuerza y resistencia que dejaban a cualquiera boquiabierto. En ese momento, Gastón lanzó una explosión de energía, mandando a otro caballero por los aires. Muxiang aprovechó la distracción, desenvainó su sable y en un instante hirió gravemente a uno de los atacantes, dejándolo fuera de combate. Los caballeros restantes se quedaron atónitos. ¿Desapareció?, gritaron, buscando a su adversario. Muxiang, lejos de desaparecer, apareció saltando desde arriba, con su sable brillando con una energía mística, y con un ataque rápido y preciso, neutralizó a los demás. Uno de los últimos caballeros, al ver el poder de Muxiang, lo reconoció con un grito de asombro. ¡Es un graduado! El caballero oscuro, que había estado observando la masacre, se paró frente a Muxiang. Su propia espada, ahora envuelta en una luz blanquecina, demostraba que también era un usuario de mana formidable. Pensó para sí mismo que, incluso entre los graduados, había grandes diferencias de habilidad, como la que había entre él y Sir Alex, el caballero caído que Mineria había identificado.
Mu Jiang, notando la energía en la espada de su oponente, se preguntó si el Caballero Oscuro conocía el arte de imbuir el arma con ki, una técnica similar a las de su mundo. De repente, el Caballero Oscuro se lanzó al ataque desde arriba, sorprendiendo a Mu Jiang. Mientras descendía con su espada luminosa, pensaba con irritación: nunca escuché de un graduado que usara un sable. Este enfrentamiento prometía ser muy diferente. Pero para Mu Jiang, el ataque del Caballero Oscuro no era más que una brisa. Con una velocidad que dejaba al graduado completamente desorientado, Mu Jiang esquivó la embestida mortal y, en un abrir y cerrar de ojos, se plantó sobre el hombro de su oponente. El Caballero Oscuro apenas pudo registrar un fugaz detalle. Mu Jiang le sonreía con desdén. La espada luminosa se estrelló contra el suelo, dejando un cráter, mientras el Caballero Oscuro se preguntaba qué demonios acababa de pasar con la empuñadura de su arma destrozada. Mu Jiang lo miró desde arriba, con esa sonrisa en el rostro, y lo provocó sin rodeos. ¿Esto es todo lo que un gran graduado de este mundo puede ofrecer? ¿Apenas la fuerza de un espadachín de primera de la Escuadra de la Muerte Negra? El Caballero Oscuro, aún conmocionado, intentó reaccionar, pero la sorpresa fue aún mayor cuando se dio cuenta de que no sentía ningún peso sobre su hombro. Mu Jiang había utilizado su disciplina de los 1000 pesos para anular su presencia, y luego, con una fuerza brutal, lo aplastó contra el suelo con una explosión sangrienta, dejando a los caballeros restantes horrorizados. Con una mirada gélida y los ojos rojos, Mu Jiang sentenció: cometiste un grave pecado al atreverte a desafiar a un gran maestro con habilidades tan inferiores. Los demás caballeros no tuvieron chance. Mu Jiang se movió como una exhalación, acabando con ellos en cuestión de segundos, dejando solo el rastro de la devastación. Mientras Mu Jiang se alejaba del campo de batalla envuelto en una neblina de polvo y sangre, su grupo evaluaba la situación. Mineria no salía de su asombro. Pero, ¿si ese hombre era un graduado? ¿Cómo lo? Gastón, con su habitual calma, intentó minimizar el impacto de lo que acababa de pasar. Bueno, dejemos los pequeños detalles, señorita sacerdotisa. Lo importante es que ganamos sin bajas, ¿verdad? Y eso que nos enfrentamos a caballeros liderados por un graduado. Gastón, con una ligera sonrisa y pasándose la mano por el pelo, intentó calmarla. Tuvimos suerte, supongo. Estaban todos algo heridos o cansados. De repente, Mu Jiang se detuvo en seco, sus ojos fijos en el horizonte. Un presentimiento lo invadió. Gastón y Mineria notaron el cambio en su líder y le preguntaron: «¿Dark? ¿Qué pasa?». Justo en ese momento, Mu Jiang elevó una de sus manos y una energía luminosa y violácea comenzó a irradiar de ella. Gastón, al verlo, no pudo evitar la sorpresa. «¿Qué es este maná?», exclamó, mientras su propia mano también se encendía con energía. El viajero, que ocultaba su verdadera identidad como mago, se reveló ahora con un aura de relámpagos y mana, sorprendido por el poder de Mu Jiang. Mineria, al comprender la magnitud de la amenaza, gritó: «¡Había más de ellos!». Y Gastón, con una expresión seria, alertó a todos: «Él está lanzando un hechizo, deténganlo». La batalla estaba lejos de terminar. La batalla estaba lejos de terminar. El hechicero enemigo, con el rostro contorsionado y envuelto en una energía violácea, desató un poderoso ataque, una cadena de rayos que se dirigía directamente hacia Mu Jiang. Gastón, visiblemente alarmado, le gritó a Mu Jiang que esquivara, pero el oscuro no tenía intenciones de retroceder. Con una velocidad asombrosa, desenvainó su sable y, en lugar de evadir la descarga eléctrica, la interceptó de lleno, absorbiendo el mana del rayo con su arma. El hechicero quedó completamente en shock. Mu Jiang, con una sonrisa sutil, analizaba la destreza del enemigo. Si bien era impresionante manipular el rayo a ese nivel, Mu Jiang se preguntó si el mago había alcanzado un estado de despertar divino, como algunos maestros legendarios de su mundo. Curioso y listo para probarlo, Mu Jiang se abalanzó hacia el hechicero. Pero antes de que pudiera acercarse, el mago gritó «Warp», y para sorpresa de todos, desapareció en el aire, dejando solo un rastro de energía y un anillo que brillaba en su mano. Mu Jiang se detuvo, confundido. Reconoció el movimiento, era similar a una técnica de caminar por el cielo de Murim, pero la diferencia era fundamental. Aquí, el mana simplemente desapareció.
era algo nuevo para él. Mientras Mineria y Gastón se acercaban, preocupados por la magnitud del ataque, Gastón le preguntó a Mukiang si estaba bien, asombrado de que hubiera bloqueado la magia con un sable. Mukiang respondió que sí, pero estaba más interesado en cómo el hechicero se había esfumado. Explicó que ni siquiera con su propia técnica de ascensión celestial se podría desaparecer así. Gastón aclaró que lo que habían presenciado era un hechizo de Warp, una teletransportación instantánea. Le explicó a Mukiang que un mago con tanta habilidad normalmente actuaría solo, siempre preparado para emergencias, y que para lanzar un hechizo de nivel 4 como el Warp tan rápido, se necesitaba un objeto encantado, como el anillo que había usado el enemigo. Mukiang, con una mirada inquisitiva, le preguntó a Gastón si él podía lanzar ese tipo de magia. Gastón, algo incómodo, admitió que, por el momento, era solo un mago de nivel 3. La revelación sorprendió a Mineria, quien no entendía por qué Gastón se había preocupado tanto si la magia del enemigo estaba fuera de su alcance. Pero Mukiang no se quedó en ese detalle. Una idea más grande se apoderó de su mente. Relacionó la magia de teletransportación del Warp con el ritual que lo había traído a este mundo. Para él era crucial entender ese poder. Para Mukiang, Shahen era la clave para desentrañar el misterio de su regreso, y Gastón ya tenía un plan. Le propuso ir a la Academia Shahen, un lugar exclusivo para la realeza, pero donde tenía un contacto que los podría ayudar a entrar. Mukiang, con la urgencia marcada en su rostro, preguntó cuánto tardarían en llegar si se apuraban. Gastón calculó que, si se movían rápido, podrían estar ahí en una semana. Justo cuando empezaban a planear la ruta, un grito rompió la calma del bosque. ¡Aquí! ¡Todos! ¡Vengan acá! Mukiang y Gastón se miraron, sorprendidos. Al acercarse, encontraron una pequeña carreta, y dentro, a una joven de cabello rubio. Mineria la reconoció como una sacerdotisa y se apresuró a atenderla. La chica parecía estar en shock, completamente ajena a lo que sucedía a su alrededor. Mientras Mineria la examinaba, se dio cuenta de algo preocupante. La memoria de la joven estaba sellada por un conjuro de alto nivel. Incluso Gastón, un mago de experiencia, intentó deshacer el hechizo, pero fue inútil. Los sellos mágicos eran demasiado complejos y entrelazados como para que pudiera romperlos. El grupo empezó a debatir qué hacer. Mineria insistió en que podría estar relacionada con los caballeros de Rakan que habían masacrado. Gastón razonó que, si los caballeros de Rakan la custodiaban en el carruaje, los atacantes tenían un interés específico en ella o en lo que transportaba. Eso implicaba que la chica no era una víctima cualquiera, sino la pieza central de todo el ataque. La opción de reportar el incidente a las autoridades surgió, pero Mukiang, con su pragmatismo habitual, descartó la idea de inmediato. «No, eso va a ser un fastidio», dijo. Gastón estuvo de acuerdo, explicando que si la chica era importante, corrían el riesgo de ser incriminados, ya que no había testigos de lo sucedido. Y si no, igual los interrogarían sin fin como testigos, lo cual sería un problema. Así que la decisión fue unánime, no podían dejarla sola. Gastón propuso llevarla con ellos, protegerla hasta que entendieran la situación. Mukiang no estaba feliz con la idea. Cuestionó por qué tenían que cargar con una tonta mocosa amnésica que solo los retrasaría. Su objetivo era llegar a Shahen para investigar la magia de Warp, no meterse en problemas. Gastón le explicó que era la opción menos complicada, ya que entregarla a los caballeros de Rakan solo les traería más interrogatorios y sospechas. No había escape fácil de este enredo. Mukiang, ajeno a los dilemas que les traía la chiquilla, seguía sin entender por qué no podían simplemente abandonarla en algún lugar apartado. Mineria, preocupada por la joven sacerdotisa amnésica, lo regañó por su actitud desconsiderada. Gastón, viendo la frustración de Mukiang, le recordó que las cosas no eran tan simples en el mundo de la magia. «Mirá, existe algo que se llama memoria de la tierra», explicó Gastón, agachándose para mostrar cómo un mago de los caballeros podía usarla para ver exactamente qué había pasado en un sitio. Era inútil intentar dejar a la chica a escondidas porque la magia revelaría su presencia y con ella la de Mukiang y el resto del grupo. Mukiang, que no entendía un carajo de estas artes mágicas, se frustró de golpe, pero luego se le encendió una bombilla.
Entonces, ¿para qué escapamos si igual nos van a ver?, preguntó. Gaston asintió, aclarando que, si bien la magia de la memoria podía mostrar el pasado, la memoria del mana no duraba más de un día. El mana que fluía por un lugar se disipaba y, pasado ese tiempo, ya no recordaba nada. Pero Minería intervino, señalando otro problema. Muqiang, aunque él pudiera evitar ser detectado por un rato, su propia aura de mana era tan fuerte que sería difícil que pasara desapercibido por más de un día si lo buscaban. Muqiang gruñó, lanzándole una mirada intensa a la joven sacerdotisa. Ella, asustada, se escondió detrás de Minería, quien volvió a reprender a Muqiang por asustarla. Con un chasquido de lengua, Muqiang aceptó a regañadientes la situación. Mientras tanto, lejos de su ubicación, en algún rincón del reino, un mensajero de cabello gris se presentaba ante su maestro, un hombre de semblante serio. «Maestro, he tenido éxito», dijo el mensajero con una reverencia. El maestro se alegró al principio, pero notó la expresión sombría de su subordinado. «¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara, si tuviste éxito?», preguntó con curiosidad. La respuesta del mensajero lo dejó helado. Sir Carosa fue asesinado. La noticia de la muerte de un caballero tan importante era un golpe que nadie esperaba. El maestro no podía creerlo. «¿Carosa?», exclamó. «¿Alex Sidmion era tan hábil?». Pero el mensajero aclaró rápido que Sidmion había caído sin dificultad, aunque después aparecieron otros. Eso sí, mataron a Sir Carosa en un instante, y por poco lo alcanzan a él también. Preocupado por la misión y la importancia de lo que resguardaban, el maestro preguntó si habían dejado algún rastro, asumiendo que un objeto tan valioso como el corazón de dragón tendría guardias adicionales. El mensajero no pudo asegurar que no hubiera rastros, pero afirmó no haber dejado evidencia clara, reconociendo que la situación se había desviado bastante del plan inicial. «Así suele pasar», le respondió el maestro con algo de resignación. «Casi ningún trabajo sale tal cual uno lo planea». Le agradeció el esfuerzo y lo mandó a descansar. Una vez solo, el maestro se dejó caer pensativo. Por un lado, habían logrado avanzar en su venganza, pero el costo era enorme. Habían perdido a caballeros muy habilidosos y a un graduado valioso. Con una mezcla de dolor y súplica, levantó la mirada al techo, rogando a los cielos que no los abandonaran más en su lucha. ¡Uf! ¡Qué cierre tan explosivo! Con un aura de mana tan fuerte como la de Muqiang, es imposible pasar desapercibido. Igual que tu like en este video. Suscríbete para no perderte la acción. Y comenta qué otro manga te gustaría que narremos. Nos vemos en el próximo.